Un paisaje familiar, abundante en recursos. Algunos creen que Marte será el próximo hogar de la humanidad. Una frontera de libertad y prosperidad. Y una copia de respaldo de la civilización en caso de un desastre aquí en la Tierra. Pero el verdadero planeta rojo es un embaucador que nos ha engañado durante mucho tiempo. ¿Alguna vez considerado un lugar mítico lleno de criaturas inteligentes y exóticas? El verdadero Marte es un mundo moribundo, mucho más frío que la Antártida, árido hasta los huesos, con un paisaje tóxico e inhóspito. Pronto podríamos tener los medios para llegar allá. ¿Pero podremos vivir ahí? Durante miles de años, Marte ha intentado decirnos algo. La Tierra y Marte se acercan al máximo cada 780 días aproximadamente, fenómeno conocido como oposición planetaria. Es el mejor momento para observar el planeta rojo, que parece desacelerar, retroceder y luego avanzar de nuevo. Intrigados por este movimiento caprichoso, los antiguos observadores egipcios personificaron a Marte como una deidad humanoide con cabeza de halcón que volaba de ida y vuelta entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los astrólogos babilonios consideraban a Marte como un dios impetuoso, impulsivo y volátil. Al observar a la Luna pasar frente al planeta rojo, Aristóteles deduce que Marte debe estar más alto y más lejos que la Luna. Pero jamás se habría imaginado cuánto. Marte está unas 200 veces más lejos. Los cohetes químicos que tardan cerca de 3 días en llegar a la Luna tardaría casi 7 meses en llegar a Marte. Los futuros cohetes nucleares térmicos podrían reducir ese tiempo a menos de 3 meses. Pero incluso ese tiempo es demasiado largo para pasarlo encerrado en una nave espacial lejos de la Tierra, aún llevando comida reconfortante. Y no puedes simplemente regresar a casa en unas horas si surge algún problema. Los astronautas en microgravedad deben ejercitarse con frecuencia. Los huesos se vuelven frágiles. El músculo del corazón se vuelve perezoso. ¿Cómo afectará a la salud humana a largo plazo la gravedad de Marte, que es 1/3 de la terrestre? El matemático y astrólogo griego Claudio Ptolomeo propone que Marte y las otras 4 estrellas errantes deben girar alrededor de la Tierra en un conjunto de esferas. Hacia el 850 d.C., astrónomos islámicos hallan fallos en los epiciclos de Ptolomeo. Pero tendrían que pasar 7 siglos más para que la verdad saliera a la luz. En Europa, en 1543, el polaco Copérnico finalmente coloca al Sol en el centro del movimiento. Ahora el comportamiento errático de Marte tiene sentido.
El adinerado y obsesivo astrónomo danés Tycho Brahe simpatiza con la geometría de Copérnico, pero no logra desprenderse totalmente de Ptolomeo. Tycho insiste en que la Tierra es demasiado perezosa para orbitar. Pero los mundos masivos sí se mueven. En el sistema solar temprano, Júpiter pudo haberse acercado al Sol hasta llegar a la órbita actual de Marte, devorando gran parte del polvo y gas de la nebulosa solar interna y arrebatándole a Marte su potencial. El planeta solo creció hasta la mitad del diámetro terrestre y apenas el 11% de su masa. Tycho es un recopilador compulsivo de datos, pero será su asistente de investigación Johannes Kepler quien le dará sentido a sus números. Kepler apuesta con un amigo que puede trazar la órbita de Marte en una semana. Después de 5 años y 40 intentos, descubre que todas las órbitas planetarias son elípticas, poniendo el último clavo en el ataúd de las esferas de cristal dentro de esferas de Ptolomeo. Mientras el sistema solar temprano evoluciona, Júpiter y Saturno desplazan miles de millones de toneladas de rocas heladas, lanzándolas hacia el interior en un diluvio de escombros que dura 3 millones de años, el Gran Bombardeo Tardío. Hoy en día, las tierras altas del hemisferio sur de Marte tienen un enorme agujero como si algo lo hubiera perforado. La cuenca de Hellas, el tercer cráter de impacto más grande del sistema solar. Su suelo se encuentra 10 kilómetros por debajo de las alturas del casquete polar sur cercano. Pero Marte fue golpeado por algo más grande cerca del polo opuesto. Mientras vuelas de sur a norte, la altura del paisaje desciende, como se ve aquí, pasando de tierras altas rojas y anaranjadas hacia los valles verdes y azules. Todo el hemisferio norte de Marte es una depresión elíptica que cubre más del 40% del planeta. Si esto es un sitio de impacto, el objeto que lo golpeó habría sido aproximadamente del tamaño del planeta enano Plutón. Hubiera transformado a Marte por completo, posiblemente apagando su dínamo interno, borrando su campo magnético protector y eliminando las posibilidades de tener una atmósfera que sustentara la vida. Galileo Galilei realiza la primera observación telescópica de Marte. Dice que teme que no sea redondo. Fontana hace el primer dibujo del planeta, señalando que parece una píldora negra, debido a los defectos en los lentes de su catalejo. Los hermanos holandeses Christian y Constantin Huygens están innovando en el campo de la óptica. Christian dibuja una marca irregular en Marte. Viviendo en los humedales de Holanda, piensa que se parece a un gran pantano, por lo que se le conoce como el Grande. Huygens usa esa forma para medir la duración del día marciano, descubriendo que es prácticamente igual al de la Tierra. Giovanni Domenico Cassini perfecciona ese cálculo a 24 horas y 40 minutos, muy cercano a lo que miden los astrónomos en la actualidad. También registra la primera observación del casquete polar sur de Marte, dibujado aquí por su amigo Huygens. Cassini imagina que Marte es similar a la Tierra. Hace 3.000 millones de años, Marte pudo haber sido como la Tierra. Volcanes formando la atmósfera. Vapor y niebla y agua fluyendo, llenando los antiguos océanos con más agua que el océano Ártico en la Tierra.
El primer explorador marciano, el pequeño Sojourner del Pathfinder, aterriza en el cauce de lo que debió haber sido una inundación catastrófica. Los rovers de exploración marciana Spirit y Opportunity encuentran capas estratificadas de roca depositado por el flujo del agua durante miles de años, y pequeñas concreciones redondeadas ricas en hierro, apodadas arándanos, que se formaron en cavidades de sedimento bajo agua salada. ¿Pero hay agua cerca de la superficie del Marte actual? En 2008, la sonda Phoenix de la NASA encuentra evidencia. Al aterrizar en las latitudes norte, los chorros de cohetes dispersan el polvo, dejando al descubierto material blanco. La pequeña sonda cava una zanja superficial, revelando más material. Desaparece en un día, demostrando que era hielo de agua. Y en las patas del módulo de aterrizaje, aparecen gotas de líquido que luego se transforman. El laboratorio científico Curiosity de Marte avanza por lechos secos entre las orillas de antiguos cauces y atraviesa abanicos aluviales en las desembocaduras de ríos extintos. El robot geólogo observa una serie de paisajes estratificados. Cada una se formó por episodios de lodo fluyente intercalados con periodos secos. El Marte de hoy parece un desierto sin vida. Un paisaje solitario que clama compañía. La compañía de exploración espacial de Elon Musk espera poner fin al largo aislamiento de Marte. SpaceX comienza a construir una constelación de satélites que eventualmente llegará a casi 12,000, orbitando inusualmente cerca de la Tierra, para transmitir datos mucho más rápido que el Internet por cable actual. Y para recaudar fondos para hacer que la vida sea multiplanetaria. Aunque Christian Huygens ha fallecido, su último libro, Cosmos Theoros, seguirá fascinando a las generaciones futuras. Huygens argumenta que la Luna y los planetas albergan seres inteligentes. Pero ¿los otros mundos planetarios de nuestro sistema solar realmente tienen lo necesario para ser habitables? La Luna es rica en aluminio, titanio, silicio y magnesio. Los asteroides aportan carbono, cobalto, platino, molibdeno, níquel y otros elementos. Marte tiene todo esto, además de hierro abundante y muchos otros metales, especialmente cerca de sus enormes volcanes. Pero el agua es la clave. Se puede separar para producir oxígeno respirable y combustible de hidrógeno. El rover Mars 2020 pondrá a prueba esta idea. Absorberá dióxido de carbono y lo convertirá electroquímicamente en oxígeno para ver si se puede producir combustible para cohetes y sistemas de soporte vital. En Marte, el agua del subsuelo y el dióxido de carbono de su atmósfera pueden reordenarse para crear metano y oxígeno. Si quemas el metano usando ese oxígeno, puedes lanzar cohetes. Si produces ese propulsor en Marte, puedes reducir el costo del regreso a la Tierra por lo menos 5 veces. Exactamente lo que SpaceX se ha comprometido a hacer.
para hacer realidad una civilización espacial. Lanza solo lo vital para vivir del sitio: herramientas, talento, fábricas y generadores de energía. Si todo para el espacio debe construirse en partes en la Tierra y transportarse desde el fondo de nuestro pozo gravitacional y ensamblar todo tediosamente en órbita, nunca llegaremos a ningún lado. Giacomo Filippo Moraldi supone que los anillos oscuros alrededor de los polos de Marte podrían ser material derretido. ¿Serán los polos casquetes de hielo? 80 años después, Friedrich Wilhelm Herschel declara que sí, los polos de Marte son de hielo, y cree que las amplias manchas oscuras en el ecuador son océanos. A la gran característica de Syrtis Major se le llegó a conocer como el mar del reloj de arena. Herschel y sus contemporáneos sueñan con cómo sería navegar por esas aguas. Marte posiblemente perdió sus océanos mucho antes de que surgiera la vida en la Tierra. Las tierras bajas desérticas del norte, el terreno más plano en cualquier planeta o luna, parecen ser el lecho de un antiguo mar de hasta 4 kilómetros de profundidad. El océano polar de Marte podría haber cubierto 1/3 del planeta. En 1785, Herschel especula que los marcianos probablemente gozan de una situación similar a la nuestra. Pero reporta que la atmósfera de Marte debe ser muy tenue. Es delgada. El planeta está envuelto en una escasa capa de dióxido de carbono. Hay muy poca agua en el aire. Pero hay bastante justo debajo de la corteza. Marte también produce pequeñas cantidades de metano, que podría provenir de actividad geológica caliente. Pero esos niveles de metano parecen intensificarse en ciertas temporadas. Y esto ha llevado a muchos expertos a preguntarse, ¿podría haber vida bajo la superficie? Schrödinger cree que Marte solo tiene nubes errantes y lluvia brumosa sin superficie sólida. Él cree ver cambios atmosféricos drásticos desarrollándose ante sus ojos. La escena cambiante de Schrödinger probablemente se deba a la atmósfera, pero es el aire inestable de la Tierra sobre su telescopio lo que ha arruinado su visión. La verdadera historia de la atmósfera de Marte se está volviendo más clara. Retrocedamos al menos 1.000 millones de años atrás. La intensa radiación ultravioleta del Sol y el viento solar erosivo están bombardeando el pequeño planeta. Con su baja gravedad y su débil campo magnético global, Marte no puede retener su envoltura protectora de gas. La mayor parte de su atmósfera y gran parte de su agua se pierden en el espacio. Sin embargo, en 1830, nadie conocía aún esta trágica historia. Johann Heinrich Mädler y Wilhelm Beer crean los primeros mapas verdaderamente precisos de Marte. Establecen su línea de longitud cero a través de un accidente geográfico que después se llamaría Sinus Meridiani, Bahía Meridiana. El robot explorador Opportunity está trabajando allí en este momento. En las imágenes, Marte parece un pintoresco desierto. Es fácil imaginarte parado ahí, contemplando las rocas erosionadas con sus intrincados detalles. Casi en todas partes a donde mires, puedes ver evidencia de agua líquida del pasado.
Aunque hoy no hay océanos, hay bastante hielo. El Mars Reconnaissance Orbiter registra acantilados erosionados que exponen hielo de agua compactado, con un espesor de más de 100 metros en algunos lugares. Al pasar sobre los polos, el radar del MRO revela capas de hielo de hasta 2 kilómetros de profundidad. Parece que se formó en capas. ¿El clima de Marte alterna entre cálido y frío? Las naves en órbita han visto aparecer líneas oscuras con el tiempo, generalmente en las laderas más empinadas de los cráteres. Se parecen mucho a las cárcavas del desierto, en la Tierra. Las marcas cambian con las estaciones de Marte. Muchos investigadores pensaron que podría tratarse de agua salada fluyendo. Un nuevo análisis sugiere que al menos los más grandes están secos. Corrientes de granos de arena redondeados que caen uno sobre otro, fluyendo como líquido en la baja gravedad de Marte. Pero las pequeñas sí parecen estar verdaderamente húmedas. Otra paradoja escurridiza de Marte. El astrónomo Camille Flammarion toma la antorcha de la teoría sobre vida alienígena inteligente y la lleva más allá, y llegó a publicar 8 libros sobre el tema. La pluralidad de los mundos habitados se convierte en un éxito de ventas sin precedentes. Con la publicación de El origen de las especies de Charles Darwin, Flammarion se ha dado cuenta de que las diferentes condiciones en varios planetas harían que las criaturas que los habiten sean distintas a las de la Tierra. Los componentes de la vida son abundantes. En Marte, Curiosity ha encontrado oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo y azufre en abundancia, además de macromoléculas orgánicas complejas. Los minerales arcillosos habrían filtrado las sales y los compuestos agresivos de las aguas primigenias. Muchos microbios que viven actualmente en la Tierra probablemente habrían sobrevivido en el Marte primitivo. Pero hasta ahora no se han encontrado fotografías, fósiles ni evidencias químicas de vida. El Vaticano se preocupa por el estado de gracia de los marcianos. El padre Pietro Angelo Secchi del Observatorio del Colegio Romano comienza a trazar mapas de dónde podrían habitar. Le da un nuevo nombre al mar del reloj de arena, llamándolo el Canal Atlántico. Esa palabra simplemente significa canal. Secchi no pretendía hacer referencia al diseño inteligente, pero su término canale causará mucha confusión en las décadas siguientes. El astrónomo William Dawes crea sus mapas de Marte en Inglaterra. Es extremadamente miope, pero sus mapas son más detallados que cualquiera hecho anteriormente. Al percibir una gran noticia, el escritor científico Richard Anthony Proctor difunde al público los mapas de Dawes. El Canal de Suez se completa en noviembre de 1869, convirtiéndose en noticia mundial. Se está planeando la construcción del Canal de Panamá. Mucha gente establece una conexión entre los canales del mapa de Marte y estas grandes obras de ingeniería en la Tierra. De hecho, hay muchos antiguos canales de agua por todo Marte, pero sus formas no muestran evidencia de tecnología alguna. Marte vuelve a estar en oposición.
pero esta vez hay muchos telescopios nuevos apuntando hacia él. Uno pertenece a Nathaniel Green en la isla de Madeira. Artista de día y astrónomo de noche, Green dibuja el mapa más preciso de Marte hasta entonces. Mientras tanto, en Estados Unidos, el astrónomo autodidacta Asaph Hall descubre algo que nadie más había visto. Phobos y Deimos, dos pequeñas lunas, podrían ser trozos de Marte expulsados por enormes impactos antiguos. O quizás son asteroides capturados por la gravedad del planeta. Cuando Marte se acerca a 56 millones de kilómetros de la Tierra, Giovanni Schiaparelli está listo. A pesar de ser miope y daltónico como Dawes, Schiaparelli logra obtener más información del telescopio que los demás. Él también llama canali a las líneas que ve en Marte y les pone nombres caprichosos de la literatura clásica, como Pirro, Cerbero y Piriflegetón, nombres que los cartógrafos de Marte siguen usando hasta hoy. ¿Por qué algunas oposiciones de Marte son más cercanas que otras? La órbita de la Tierra es casi circular, pero la de Marte es mucho más elíptica. Solo la de Mercurio es más excéntrica. Durante el otoño e invierno del hemisferio sur de Marte, esa región está inclinada en dirección opuesta al Sol y todo el planeta se encuentra más alejado, lo que hace que estas estaciones sean más largas y frías. En otra oposición cercana, Schiaparelli llega a creer que está viendo pares de canali rectos. El director del observatorio de Harvard College, William Henry Pickering, declara que los canales de Marte solo se hacen visibles por la vegetación que crece a lo largo de sus orillas y en las tierras circundantes. Toda especulación científica sobre grandes proyectos de ingeniería por marcianos inteligentes llegará a su fin abruptamente la noche del 14 de julio de 1965, cuando la sonda Mariner 4 de la NASA sobrevuele Marte. En las 21 imágenes de la sonda, Marte se parece mucho más a la Luna que a la Tierra. Y peor aún, la sonda Mariner no logra detectar un campo magnético protector. El viento solar y la radiación cósmica azotan despiadadamente el planeta. Es difícil imaginar cómo incluso la vida vegetal más primitiva podría sobrevivir aquí. Y parece que el agua solo fluyó en el pasado remoto. En 1892, Flammarion llenó sus canales marcianos imaginarios de agua, sugiriendo que eran ríos antiguos modificados por habitantes para distribuir agua. Y es muy probable que Marte esté habitado por seres superiores a nosotros. Pickering aviva el fuego de Flammarion al afirmar que ha visto 40 lagos. Por la misma época, un adinerado diplomático estadounidense que viajaba por el mundo siente que necesita un cambio de carrera y un proyecto personal que lo apasione. Percival Lowell ha leído los libros de Flammarion y planea buscar marcianos. Durante la próxima oposición de 1894, Pickering ayuda a Lowell a montar 2 telescopios en una colina de Flagstaff, Arizona. El nuevo observatorio Lowell permaneció enfocado en Marte durante todo el verano. En el telescopio, Lowell ve lo que quiere ver y dibuja un complejo sistema de irrigación que transporta miles de millones de galones de nieve polar derretida hacia los oasis del desierto ecuatorial. Los proyectos de agricultura irrigada de una civilización avanzada. Pero durante la misma oposición, Edward Barnard,
utilizando el telescopio refractor más grande del Observatorio Lick de California, no logra encontrar ni una sola línea recta en Marte. Y cuando William Campbell, del Observatorio Lick, examina Marte con un espectroscopio, no encuentra ni rastro de agua en la atmósfera. El astrónomo inglés Edward Maunder demuestra cómo las líneas rectas en Marte podrían ser ilusiones ópticas. Sin desanimarse, Percival Lowell recorre Estados Unidos a toda prisa en una gira de conferencias promocionando su libro titulado simplemente Marte, una historia. El público sediento compra por miles sus relatos sobre los sistemas hidráulicos marcianos. El verdadero Marte es un planeta reseco. Aunque las rocas inclinadas nos indican que hubo lagos aquí hace mucho tiempo, sin agua líquida para regar las plantas y sin plantas que fijen el suelo, los remolinos de polvo danzan sobre el terreno árido. Cortinas de polvo reseco se elevan hacia el cielo brumoso, desde los escarpados acantilados del cañón. Deslizamientos de arena decoran las empinadas paredes del cráter y se acumulan en el fondo. Percival Lowell comienza a observar con un telescopio refractor aún más grande, pero sigue sin poder ver su error evidente. Lowell continuaría durante 20 años más, inventando más de 450 canales con vegetación. Se imagina a una civilización desesperada luchando valientemente contra el cambio climático global mientras su mundo moribundo se convierte en un desierto planetario. De hecho, el clima de Marte cambió radicalmente. Pero eso ocurrió mucho antes de la época de Lowell. Sin una luna grande que lo estabilice, Marte oscila decenas de grados a lo largo de cientos de miles de años, de manera mucho más drástica que la Tierra. Cuando Marte apunta uno de sus polos hacia el Sol, miles de millones de toneladas de CO2 son liberadas, desencadenando épocas de calentamiento por efecto invernadero, derritiendo el hielo subterráneo e inundando el planeta. H.G. Wells publica La Guerra de los Mundos. Una raza moribunda de marcianos quiere conquistar la Tierra para hacerla más parecida a Marte. En 1976, la Tierra enviará 2 sondas Viking, no para subyugar, sino para investigar. Encontrarán una química superficial muy activa e intrigante, pero no hay vida evidente. Pero en 1905, en el Observatorio Lowell, Carl Lamplan afirma haber fotografiado 38 canales. Alfred Russel Wallace, quien propuso la idea de que la selección natural impulsa la evolución, se da cuenta de que los cráteres observados en Marte deben ser sitios de impacto de grandes meteoritos. Sondas Opportunity y Curiosity encontraron varios pequeños meteoritos sobre la superficie.
Estas rocas caídas del cielo nos cuentan la historia de un planeta que alguna vez tuvo una atmósfera densa. En el observatorio de Meudon, cerca de París, Eugene Antoniotti se da cuenta de que no existen canales rectos en Marte. El novelista estadounidense Edgar Rice Burroughs publica el primero de sus 11 tomos que narran las aventuras del heroico John Carter en un Marte ficticio, el planeta desértico Barsoom. Eres feo, pero eres hermoso. Él luchará por nosotros. Un siglo después, el director de Disney, Andrew Stanton, lo llevaría a la pantalla. El Marte de Curiosity también es un mundo desértico. El rover recorre un extenso campo de dunas oscuras, ondeando como olas en el océano. Los montículos de arena se desplazan lentamente por el paisaje. Los astrónomos de Mount Wilson miden las temperaturas en Marte, encontrando fluctuaciones drásticas. Van desde los 15 grados Celsius al mediodía hasta los 85 grados Celsius bajo cero justo antes del amanecer. El cineasta ruso Yakov Protasanov hace una adaptación literaria. Un terrícola viaja en cohete para liderar una rebelión contra los gobernantes de Marte y conquistar el amor de la reina marciana. Pero las perspectivas de civilización en el planeta se vuelven sombrías, ya que el astrónomo Walter Sidney Adams solo pudo detectar cantidades minúsculas de oxígeno y agua en la atmósfera marciana. En el observatorio Yerkes, 13 años después, Gerard Kuiper detecta abundante dióxido de carbono. El pionero de la cohetería Wernher von Braun escribe Project Mars. Es una novela de ciencia ficción, pero llena de ingeniería real. Las crónicas marcianas de Ray Bradbury sitúa una colonia humana en Marte para escapar de una Tierra devastada por la guerra nuclear. La película Rocket Ship XM enfrenta a una tripulación de astronautas varados contra humanoides de la Edad de Piedra. Restos de una guerra nuclear global en Marte. Tienen que regresar a la Tierra. Diles lo que encontramos. Se prueba la primera bomba termonuclear. En ese mismo año, von Braun publica Das Mars Project, un exhaustivo estudio técnico para un programa espacial a gran escala que se convertirá en el modelo para el programa Mercury de la NASA, Gemini, y los proyectos Apolo. En 1955, Paramount Pictures estrena La conquista del espacio. También está basada en los planes planetarios de von Braun. Te puedo dar una razón vaga para este intento de llegar a Marte y ninguna garantía de que siquiera tendrá éxito. En el Laboratorio Nacional de Los Álamos comienza el proyecto Rover. Es un intento por aprovechar la fisión nuclear para impulsar naves espaciales con empuje constante. El proyecto Orion, otro método de cohetes nucleares,
Inicia pruebas de equipo. La idea es detonar bombas atómicas detrás de una nave para impulsarla. Se conoce como propulsión de ondas de plasma pulsado. Por más descabellado que parezca, este método podría ofrecer un transporte rápido a Marte y al resto del sistema solar. El programa NERVA, motor nuclear para la aplicación en vehículos espaciales, de Estados Unidos, acumula 17 horas de pruebas de motor en funcionamiento. Esto genera esperanzas para las misiones a Marte y las bases lunares. En la Unión Soviética, los ingenieros trabajan en sus propios cohetes térmicos nucleares. Los líderes soviéticos tienen el objetivo específico de hacer que Marte sea un planeta políticamente rojo. Los soviéticos intentan enviar sondas a Marte en varias ocasiones, pero no logran acercarse a más de 197.000 kilómetros. Y logran muy pocos avances científicos. Algún día, un viaje tripulado a Marte con regreso podría ser la misión asignada. Para responder a ese desafío, Krafft Ehricke, un visionario ingeniero germano-estadounidense, propone la idea de agrupar conjuntos de cohetes nucleares. Él argumenta que su enfoque modular podría poner a Marte y Venus al alcance tan pronto como en los años 70. Ehricke cree fervientemente que la expansión humana a través del sistema solar es un derecho fundamental. Y que alcanzamos nuestra mayor dignidad cuando aplicamos las leyes de la física para elevar y proteger la libertad humana. Días antes del alunizaje del Apolo 11, un monstruoso cohete soviético N-1 con destino a la Luna se eleva a 200 metros solo para apagarse y estrellarse, destruyendo por completo su plataforma de lanzamiento. Es una de las explosiones no nucleares más grandes que la humanidad haya causado jamás. El N-1 podría haber transportado a 6 cosmonautas en misiones a Marte de 630 días de duración, utilizando etapas superiores de propulsión nuclear. Pero cuando Estados Unidos gana la carrera a la Luna, el interés del Kremlin por el planeta rojo parece esfumarse. El Mariner 6 pasa a 3.437 kilómetros de la región ecuatorial de Marte ese mismo año. Y el Mariner 7 pasa por el polo sur de Marte, registrando una temperatura gélida de 125 grados Celsius. Con 2 alunizajes recientes en mente, el público espera que los astronautas de la NASA lleguen a Marte. Pero cuando el Apolo 13 casi termina en desastre, Houston, tenemos un problema. El presidente Richard Nixon teme las consecuencias políticas de otro fracaso e intenta poner fin a los viajes a la Luna. El Mariner 9, la primera nave en orbitar otro planeta, confirma definitivamente que Marte no tiene canales, ni ciudades, ni bosques, ni lagos. Caminaba tranquilamente por la Luna mientras el programa Apolo llegaba a su fin. Von Braun propone usar cohetes Saturno V para transportar las piezas de 2 naves nucleares reutilizables. Transportarían orbitadores y vehículos de expedición terrestre a través del gran vacío hasta Marte. Pero Nixon,
reduce el presupuesto para financiar únicamente un transbordador espacial, limitando el programa espacial tripulado a la órbita terrestre baja durante lo que resultaría ser medio siglo. Durante ese tiempo, 4 presidentes de Estados Unidos propondrán programas relacionados con Marte. Pero ninguno pasará de la etapa de planeación. Los defensores espaciales sospechan que los grandes programas gubernamentales son muy lentos e ineficientes para llegar a Marte. Los ingenieros Robert Zubrin y David A. Baker proponen el viaje ligero Mars Direct, según ellos, y subsistir con los recursos del planeta. Al producir combustible para cohetes del mismo planeta, los exploradores podrían asegurarse el viaje de regreso a casa. Para 1993, las ideas principales de Mars Direct están encontrando su lugar en la misión de referencia de diseño para Marte de la NASA. La NASA actualizará el diseño 4 veces más. Pero nunca se concreta por completo el apoyo constante para un enfoque directo y económico. Es el turno del sector privado. La empresa Mars One comienza a recibir solicitudes para viajes sin retorno para colonizar el planeta. Los llamados programas de estadía permanente en Marte podrían reducir drásticamente los costos de viaje. ¿Pero a qué precio? En términos humanos. Las grandes compañías aeroespaciales establecidas prefieren traer de vuelta a sus tripulaciones. La misión económica a Marte de Boeing enviaría una nave con propulsión solar eléctrica para explorar desde una órbita baja. Cuando todo estuviera listo, los exploradores descenderían, protegidos por un escudo aéreo inflable, aterrizando como las misiones Apolo, para encontrar un hábitat previamente instalado. A la espera, regresarían como los astronautas lunares del siglo pasado, para el largo viaje de regreso a casa. Lockheed Martin propone una base orbital para Marte. Está construida de manera inteligente, apilando pares de módulos, 2 hábitats, 2 depósitos de combustible, 2 unidades de propulsión a cohete, redundancia por seguridad lejos de la Tierra. Los astronautas realizan expediciones a la superficie con un módulo de aterrizaje de una sola etapa. Pero esta nave de transporte superficie-órbita no depende de combustible fabricado en Marte. Elon Musk hace público su plan para colonizar Marte. SpaceX ha estado desarrollando un gran cohete reutilizable, el Falcon Heavy, que podría lanzar misiones al estilo Apolo. Blue Origin, bajo el liderazgo del fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha estado desarrollando discretamente sus propios cohetes de gran tamaño. Blue no aspira a nada menos que expandir la civilización hacia el espacio.
Elon Musk engrandece aún más su ya ambiciosa visión. SpaceX construirá un cohete Falcon gigante. Está diseñado para volar rápidamente entre distintos puntos de la Tierra. Transportar cargas masivas por todo el sistema solar. Y transportar hasta 100 personas a la vez a la superficie de planetas, asteroides y lunas. Y también de Marte. SpaceX contempla la terraformación completa de nuestro planeta vecino. Proyectos soñados como estos podrían llegar hasta Marte. Pero el viejo planeta astuto aguarda al acecho. Su superficie está cargada de percloratos tóxicos y cáusticos, los químicos que le dan la explosión a los fuegos artificiales. Y con una lluvia constante de rayos cósmicos y llamaradas solares que arrojan partículas altamente energéticas. Los colonos tendrían que pasar la mayor parte del tiempo bajo tierra. ¿No sería mejor explorar Marte a través de la realidad aumentada? ¿O robots teleoperados? Inteligencia artificial. Quizás máquinas lo suficientemente inteligentes como para terraformar Marte por sí solas. Los pioneros del futuro podrían encontrar un planeta más habitable ya preparado para ellos. En 2033, Marte alcanzará una posición particularmente favorable para iniciar la exploración humana. ¿Estaremos listos para responder a su llamado? De casi 50 misiones enviadas a Marte, más de la mitad han fracasado. Los que tuvieron éxito transmitieron la impresión indeleble de un planeta desesperado y en agonía. La salvación de este mundo desértico mediante la ingeniería técnica, tal como la imaginó Percival Lowell, aún podría hacerse realidad. Pero si Marte ha de vivir de nuevo, dependerá de nosotros. Nos enfrentamos a una larga y difícil batalla para reiniciar un mundo entero. Y sin duda, Marte cambiará a la humanidad. Mientras los humanos transforman Marte,